Si te gusta este episodio de La Corneta Extendida, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. Es gratis. Nos escuchamos por allá. Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. ¡Mueran los héroes que nos robaron la patria! ¡Mueran! ¡Que muera Agustín de Iturbide! ¡Muera! ¡Que muera Pancho Villa! ¡Muera! ¡Muera Santana! ¡Muera! ¡Muera Gustavo Díaz Ordaz! ¡Mueran! ¡Muera México! ¡Muera México! No, ya. Eso no. Espérate, cabrón. ¿Por qué estás haciendo eso? Eso está mal. Pues es la costumbre, güey. Me seguí. Muera México. Pero en este espacio, sean ustedes todos bienvenidos aquí a La Corneta Extendida. Vamos a hablar de los más grandes hijos de puta que ha dado esta nación. Y mira que ha dado unos grandes, unos verdaderos malditos hijos de la tiznada que la verdad es que lo único que dejan es un mal sabor de boca en el pueblo mexicano. Los antihéroes y ojetes de la historia de México. Y bueno, para ello tenemos a un experto precisamente en lo que ha sucedido. Culeros. Y no, también puede ser. El maestro Alejandro Rosas. ¿Qué pasó, maestro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación otra vez. Está acá Eduardo, muchas gracias. No, pues al Contentísimos de contrario. tenerte. Sí. Los agradecidos somos nosotros. Correcto. Porque hemos estado esperando esta oportunidad de mandarte. No es cierto. Querido Rosas, como dijera Diego Fernández de Ceballos. El día de hoy no vamos a hablar de los héroes, de los próceres de la patria. De repente la línea no es muy clara, ¿no? Por ejemplo, ahorita en esta arenga que hicimos, en esta parodia del grito de independencia, el Estaca incluyó a Pancho Villa. Pancho Villa es un personaje polémico que está entre que sí y entre que no. Pero hay unos que sí son verdaderos hijos de puta. Francos odiados, ¿no? O sea, gente que realmente le hizo mal al país y que hizo mal a otros ciudadanos mexicanos, asesinos, traidores, hijos de la chingada, pues, y vamos a hablar de ellos. El mayor día de hoy. bastardo de mierda, en mi opinión, es Victoriano Huerta, pero yo no soy experto en la materia, para eso tenemos aquí al maestro Alejandro Rosas, y poco a poco vamos a ir desilvanando estas historias de culeros en los libros de historia de nuestro país. Oye, pues me parece muy bien porque de todos los que dijiste, yo creo que todos podrían pasar sin problema la prueba de la historia sin ser unos hijos de la chingada. ¿Sin ser? Sin serlo, sí. Salvo Huerta. Ahí sí coincido contigo, ahorita podemos llegar a él. Pero es que la villanía y cómo se plantea a los villanos en México tiene que ver mucho con cómo se fue construyendo la historia oficial desde siempre. Esa por un lado. Y la otra es que la historia es un hecho también. Muchas veces la escriben los vencedores. Entonces, quienes perdieron, pues obviamente pasaron rápidamente al infierno cívico de la patria. Porque Chingar a su madre. Exactamente. Pero en general, cuando tú te acercas, y ahorita podemos ir a los más representativos, pues te das cuenta de que simplemente les tocó perder. Hay unos que creo que sí son insalvables, sobre todo Victoriano Huerta en particular. Gustavo Díaz Ordaz. O sea, esos güeyes no hay manera de lavarles la cara. A Díaz Ordaz, a Victoriano Huerta, esos cabrones están de plano borrados. Exactamente. Ahora, bueno, ahorita podemos también discutir de Díaz Ordaz porque el México que él tiene todavía entrega un México en números y cifras muy, muy buen México. Todavía goza de lo que era el milagro mexicano, este crecimiento económico arriba del 5% al año, controlada la inflación, etcétera. El desarrollo estabilizador que le llamaban, ¿no? Exacto. ¿Y dónde se le cae cuando viene todo este asunto de la represión? Que Del 68. Exactamente, que llega a límites exagerados porque, a ver, a ningún presidente se le había ocurrido mandar al ejército a ocupar Ciudad Universitaria o el Instituto Politécnico Nacional. Y luego, pues, los desaparecidos y lo que sucede el 2 de octubre, todo finalmente es bajo su gobierno. Pero hay mucha gente que todavía recuerda esa época como una época muy buena. Y fue peor, por ejemplo, la silbatina que le echan el famoso culero a Miguel de la Madrid en el 86. ¡Qué bárbaro! ¡Qué ¿Cómo bonito lo estuvo! Eso fue maravilloso. Yo estuve ahí. En la inauguración del Mundial de México sale el presidente y se lleva la mayor mentada de madre de la historia. Fue El estadio glorioso. entero. Señor presidente, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, a usted nuestro profundo agradecimiento por el gran apoyo y confianza que le ha dado al comité organizador. El estadio entero coreando. A Díaz Ordaz en 70, el 12 de octubre que inaugura los Juegos Olímpicos, pues realmente no le fue nada mal.
Entonces también tiene que ver con la percepción. Ahora, evidentemente no puedes utilizar el ejército contra grupos juveniles que se estaban manifestando, y además cuando tú a la distancia ves qué querían los estudiantes en el 68, pues son hasta inocentes. Obviamente hay que ponernos en el contexto, ¿no? La desaparición del cuerpo de granaderos, la eliminación del delito de disolución social con el cual te podían meter a la cárcel por gritar cualquier cosa. O sea, eran cosas muy simples a comparación de lo que hoy se exige o se pide en las manifestaciones. Pero evidentemente ahí él está reprobado por el no haber podido tener un poco más de visión y quizás sentarse a ¿Humanidad? Ni siquiera a negociar, simplemente a escuchar. Y era todo lo que tenía que hacer en realidad, o sea, no era necesario la matanza. Evidentemente fue una cuestión que se le salió de las manos, o realmente era un desalmado que dijo, chinguen a su madre, me los matan ahorita. No, yo creo que estuvo planeada la represión porque no iba a permitir, él decía, yo no voy a permitir esos relajitos en México. O sea, ese tipo de cosas eran relajitos. Pero, pues obviamente nadie estaba acostumbrado del gobierno a tratar con estudiantes. Venía todos estos movimientos juveniles en todo el mundo. En Europa, en París, en Praga. Exactamente. Y pues aquí yo creo que les asustó demasiado y sí se pasaron de lanzas con la represión, ¿no? Desaparecidos. A ver, que el ejército enfrente a jóvenes porque se están manifestando. Y además ni siquiera eran demandas radicales, un movimiento radical. Luego, esto hizo que se radicalizara y en los siguientes años se formaban las guerrillas urbanas, la guerrilla rural y que se empezaba todo lo que se conoce como la guerra sucia. Ahí sí Lucio creo Cabañas. que, exactamente, Díaz Ordaz creo que está reprobado en ese sentido, pero si le quitas esa parte, obviamente no se puede deslindar así, pero tenía un México muy próspero todavía, le tocaron los últimos años ya llevábamos 20 y tantos años muy buenos en términos de economía y de crecimiento. Pero llegó un pendejo llamado Luis Echeverría Lo superó. que Fíjate le que dio yo... la madre a la economía. Pendejez. Yo creo que es más villano Luis Echeverría por ese doble discurso de me atraigo a los chavos y entonces crea los SHs, por ejemplo. Soy de izquierda. Soy de izquierda y luego te está dando el famoso halconazo de 1971, esta represión contra jóvenes de el Poli, de la universidad, que salen el jueves de Corpus. Se llama así porque era la celebración de Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, y Amén. son reprimidos también brutalmente, y ahí sí, con grupos paramilitares que van y además acaban a muchos de los heridos en los hospitales. Ahí sí se pasó, aun cuando luego él dijo, esa noche ordenaré una investigación exhaustiva. Yo creo que ahí sí es responsable directamente en el sentido de haber ordenado, pues supriman o repriman esa... Luis Echeverría. Sí. Y no hay que olvidar que este hijo de puta también era el secretario de Gobernación cuando el 2 de octubre de 1968, en la matanza de los estudiantes, y que Díaz Ordaz no estaba en México. Entonces hay mucha gente que piensa, no sé qué opinas tú, Alejandro, que el responsable de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, más que Díaz Ordaz, es el propio Luis Echeverría. Mira, yo creo, si hubiera sido López Mateos, te lo creo, porque López Mateos estaba muy enfermo y quien siempre respondió por él fue el secretario de Gobernación, que era Díaz Ordaz. Pero Díaz Ordaz, aun cuando no estuviera, no se le escapaba a una, ¿no? Él sí sabía cómo debía ejercer el poder o cómo creía que debía ejercerlo, y yo no creo que nadie haya dado paso sin guarache, sin consultarlo, Entonces sin que saberlo. chinguen a su madre los dos. Sí, claro. No, y además él mismo al año siguiente en el informe de gobierno él dice que él asume la responsabilidad política, moral y histórica de lo sucedido en el movimiento el año anterior. Así lo dice literalmente nunca se arrepintió además tampoco. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Hay una entrevista, me parece que es 1977, cuando lo van a mandar de embajador a España, que además López Portillo, pues muy inteligente o no, se van a restablecer las relaciones México-España en 1977 y se le ocurre mandar a Díaz Ordaz de primer embajador. Duró 7 días. Y en una rueda de prensa, antes de irse, que le pregunta el reportero,
que si no se arrepiente de lo del 68, él dice que no, que él actuó como debía actuar y que gracias a que él actuó así, le dice, usted muchachito está aquí preguntando, así le dice al reportero. Él estaba ufano de lo sucedido, o sea, él decía que había hecho bien y que México debía de agradecérselo, una cuestión que a todos nos cae pesadísima, ¿no? Porque bueno, ¿cómo puede ser que te justifiques de esa manera de un asesinato de 300 y tantos estudiantes, ¿no? No, claro, porque además él sí se creía como la encarnación de la patria. ¿Eh? O sea, todos esos presidentes sí, Otro pinche de esos cabrones, güey. que creían que estoy salvando a México. Esa es la justificación generalmente cuando llegas a esos excesos, ¿no? Pero mira, vámonos. El Estado soy yo. Pero vámonos en orden, me parece muy bien. Sí, mira, a ver, simplemente hay que pensar lo siguiente. Si Hidalgo no hubiera triunfado, Hidalgo sería hoy un villano de la historia. Y de hecho, cuando dicen, es que los malditos españoles lo fusilaron, pues era lo que tenían que hacer. Era un forajido en 1811 cuando se levanta en armas. ¿Qué? ¿El padre de la patria y un forajido? ¿Estás diciendo que era un culero y un forajido y un vándalo? Desde la perspectiva de los realistas, ¿no? De la corona española. A ver, si hoy se levanta en armas algún caudillo, pues ¿qué va a ser un villano del Estado, del gobierno, de las estructuras políticas actuales. Era lo mismo. Hidalgo pasa a ser padre de la patria una vez que triunfa el movimiento. Nadie sabía si iba a triunfarse o no, pero el hecho de que qué violentos, cómo los trataron los españoles, pues claro que lo tenían que, porque se salieron de la ley, estaban fuera de la ley, tenían que fusilarlo de acuerdo a los usos y costumbres de ese momento en contra de gente que se levantaba en armas. Que eran una salvajada los usos y costumbres de esa época. Bueno, no solo lo fusilaron, dejaron su cabeza exhibida, ¿no? Sí, ahí sí se pasaron, dizque por escarmiento. O sea, Hidalgo, Morelos, todos ellos hubieran sido forajidos si hubiera triunfado la corona y luego la corona hubiera dicho, oye, pues les voy a dar más autonomía o independencia, pues hoy no serían los padres de la patria. Los héroes, efectivamente. ¿Quién sabe quién sería? Exacto, pero entonces mira, nada más consideren eso porque el contexto habla mucho de eso. Al final, la historia hecha por los vencedores pone al padre de la patria, no obstante que se pasó de lanza, o sea, creo que... ¿Hidalgo? ¿De qué manera? Todos tienen algo de villanía, si se quiere ver así. A mí no me gusta hablar de héroes y villanos, pero creo que todos tienen algo de buenas cosas y también de malas. Incluso se puede llegar, en algunos casos, ya lo veremos con los personajes de la Revolución, que pueden ser crueles. En el caso de Hidalgo, por ejemplo, el haber permitido la matanza de la Alhóndiga de Granaditas, porque no dejó a nadie vivo, dejó que el pueblo que él comandaba en esos primeros días del movimiento de independencia, es 28 de septiembre, cuando entran a la Alhóndiga de Granaditas, pues no dejaron vivo a nadie. Y eso bajo la propia, autoridad de Hidalgo, que no hizo nada para frenar. O por ejemplo... Mataron a todos. A todos. O luego, ya estando él en Guadalajara, le permitió a una especie de guarura que él tenía, que era un torero, que pasara a cuchillo a los españoles, algunos españoles con los que tenía algunas deudas pendientes, no personales, sino deudas con el movimiento, y ahí en la barranca de Oblatos, ahí los ejecutaba, los pasaba a cuchillo. ¿Y qué mejor manera de acabar con tus deudas, no? Que escabechándote a los cabrones a los que les debes. No, claro, pero además, sin juicio, luego obviamente todo eso le cuestionaron en el juicio, y él lo único que dijo es que pues obviamente estaba arrepentido y dice, me dejé llevar por el frenesí, pero o sea, sí, no fue una blanca palomita Hidalgo, creo que en todo caso fue más humanista. Morelos, que sí, en un momento dado quiso fusilar, cuando le matan a Matamoros, fusiló a varios prisioneros pues, de guerra, y pues a la mera hora los perdonó, etcétera. Entonces va cambiando la situación. Pero a ver, el villano... Espérame un segundo, déjame además decir una cosa rápido, ya que estamos en el padre Hidalgo. El padre Hidalgo, que sí fue un sanguinario, como nos lo acabas de expresar, fue excomulgado por la Iglesia Católica en septiembre de 1810, a unos cuantos días de que se inició la gesta de independencia, ¿no? Del grito de Dolores. Y el texto que publicó la Iglesia Católica, firmado por el obispo de Michoacán, no tiene madre. ¿Tienes un fragmento? Siguiente. A ver, échale. Miguel Hidalgo y Costilla, que sea maldito en la vida o en la muerte, en el comer o en el beber, en el ayuno o en la sed, en el dormir, en la vigilia y andando, que sea maldito estando de pie o sentado, mingiendo, o sea, meando, o cantando, y en toda sangría, que sea maldito en su pelo, en su cerebro, en la corona de su cabeza y en sus sienes, en su frente y en sus oídos,
que sea maldito en su quijada y en sus narices, en sus dientes anteriores y en sus molares. O sea, hasta el culo de Hidalgo acabó siendo maldito por la Iglesia Católica que lo excomulgó. Oye, pero eso parece un hechizo de la Iglesia Católica. O sea, es un conjuro de brujas, cabrón. Eso que acabas de leer. Y pues sí que lo odiaban entonces. Pero fíjate que es muy curioso porque no lo excomulgan por haberse levantado en armas, sino porque agarró la lana que era de la iglesia para llevárselo para el movimiento. Huevo. A eso, pues y que sí. Encerró, encerró creo que a otros religiosos en esos primeros días del movimiento, los puso en la cárcel mientras él avanzaba, ¿no? O sea, no fue realmente porque está poniendo en riesgo. Bueno, la excomunión venía de parte de la iglesia, no de la corona española, pero realmente tampoco fue una cosa como para tratar de asustar a él y a la gente que lo rodeaba. Ajá. Pero sí, así son las excomuniones, así suavecitas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bruto! ¡Qué retórica tan encendida y tan apasionada! Pero mintiendo, además, es hasta cuando mes, cabrón. Sí, que chingue su madre cada vez que respira. O sea, en ese tono se expresaba la Iglesia Católica del Padre Hidalgo. Pero quisiera yo empezar, querido maestro, con un personaje que no sé si lo podemos llamar antihéroe mexicano o no. Me refiero a Hernán Cortés, el conquistador, que bueno, ha sido vilipendiado y ofendido e insultado a lo largo de los siglos por la historia de México. En España casi ni lo conocen, ni saben que existe. Bueno, Hernán es que Cortés. Es el gran culpable, ¿no? De este mito extraño de que nos invadieron cuando que ni siquiera era México a lo que llegó este señor. Pero bueno, hablemos entonces de uno de los malos más malos de la historia mexicana, Hernán Cortés. Mira, Hernán Cortés desde luego tiene muchos claroscuros. Yo personalmente me parece que es un personaje admirable por lo que puede hacer, porque tiene olfato político, porque tiene el instinto de saber cómo estaba la relación entre los pueblos y las naciones indígenas en ese momento en esta zona del Valle de México y zonas cercanas. Llegó con 500 hombres y conquistó un imperio de millones. Básicamente con 900. Ahora, rápidamente hay que decir que efectivamente sí logró someter al pueblo o a la nación indígena más importante que a los mexicas. Pero el mismo Cortés reconoció que sin el apoyo de, por ejemplo, los huejotzingas, sobre todo los tlaxcaltecas y algunos otros grupos, hubiera sido imposible. Él llega a una ciudad de México, una ciudad de Tenochtitlán, con cerca de 300 hombres, porque había ido dejando hombres a lo largo del camino desde que llega en marzo de 1519 hasta que entra a la ciudad. Llega con cerca de 10,000 tlaxcaltecas a Tenochtitlán. Ahí sí Moctezuma tuvo que hacer ojo de hormiga, pues eran los enemigos los tlaxcaltecas y sin embargo los dejó pasar. Pero de todas maneras se hubieran podido juntar tlaxcaltecas y mexicas y acabar totalmente con esos 300 españoles que se metieron en la boca del lobo porque estaban en la capital imperial, en la capital más importante en ese momento de todas las culturas. Sí, claro. Efectivamente. Oye, pero también tenían armas biológicas porque trajeron una chingadera que se llama viruela, que también eso vaya que les vino mal a los pobladores de estos lares, ¿no? Fíjate que a los que tachan realmente como el villano, hablan de que fue una guerra bacteriológica, pero pues fue algo que se les fue de las manos. Cortés no dijo, a ver, tráete un negrito por aquí y que traiga viruela. Y ahorita la esparcimos para derrotar a los mexicas. No. Un golpe de mala suerte para los mexicas. Exactamente, y claro, fue terrible, pero pensar que lo predeterminó, que lo tenía premeditado, no, eso es un exceso. Sí tuvieron que ver las enfermedades y las epidemias, pero no necesariamente en el sentido de que fue planeado. Ahora, a ver, cosas muy violentas de Cortés. Yo creo que la peor por la que pasa es la de la matanza de Cholula. Acuérdense que él, de camino de Veracruz a la Ciudad de México para conocer a Moctezuma, pernoctan un par de días en Cholula y ahí, hasta donde se sabe, Marina se da cuenta, o sea, doña Marina, Marinali o la Malinche, se da cuenta que parece ser que los cholultecas, que son tributarios de los mexicas, quieren ponerle una trampa o le van a poner una trampa a Cortés. Y entonces ella le dice a Cortés, y Cortés, pues muy a la mexicana de o me madrugan o madrugo. Y decide madrugar, y es cuando ordena esta matanza, juntando a los señores principales de Cholula, y pues con sus hombres los matan. Es quizá el pecado más grave de Cortés. Ese y el haber ejecutado en 1525 a Cuauhtémoc, cuando él iba en una expedición, decide organizar una expedición a Honduras
O sea, no nada más le quemó las patas, después lo mató. Exactamente. Entonces, esos son, digamos que los grandes momentos terribles, porque la matanza del Templo Mayor, que va a dar origen a ya la guerra entre mexicas y españoles y tlaxcaltecas, pues prácticamente la perpetra otro que sí podría pasar de villano porque era muy sanguinario, que era Pedro de Alvarado. Pero en términos generales, Cortés, no solamente quitando esos dos hechos, luego le vio muchas posibilidades a estas tierras y empezó a traer el ganado y sembró caña de azúcar en la región de Cuernavaca, de donde él era pues, el marqués del Valle, que era parte de su territorio después de la conquista. O sea, sí, por eso él cuando lo muere en 1547, como última voluntad pide que por favor lo regresen a México y aquí lo sepulten. O sea, sí encontró como en este lugar algo donde podía crearse mucho más. Ay, qué lindo. Sí. Bueno, o sea, le veía potencial, ¿no? Le veía potencial. Y ahí estamos hablando de los intereses personales de este hombre, que sí encuentra en México, pues, el lugar que él quería convertir en algo más grande. Exactamente. Yo no lo consideraría villano. ¿Dónde empieza la villanía? Nuevamente en el discurso. Una vez que termina la independencia y que los españoles insisten en no querer reconocer la independencia, por ejemplo, termina la independencia en 1821 y todavía queda un importante destacamento atrincherado en San Juan de Ulúa, porque San Juan de Ulúa, el fuerte en Veracruz, pues obviamente estaba a varias leguas, no es como hoy que llegas en coche y lo puedes visitar a pie, o sea, estaba lejano y ahí se queda un destacamento de españoles que desde ahí bombardean durante 3 años el puerto. Entonces, pues obviamente ya para la nueva nación, esa era una agresión de España, pues ahí empieza el odio antiespañol. Luego, en 1829, los españoles intentan, valga la expresión, un intento de reconquista con 5,000 hombres. Vienen los barcos, los dispersa un norte que cae en Veracruz y terminan siendo derrotados. Entonces, por la naturaleza. Sí, de pronto, y creo que los derrota, de hecho, también ya a los que sobreviven, los derrota Santana. Fíjate, para en ese momento Santana se vuelve en el gran héroe, el héroe de Tampico, por eso le llaman, en 1829. Pero entonces empieza a generarse un sentimiento totalmente antiespañol. En esa década de 1820 va a haber dos decretos de expulsión de españoles, y obviamente el símbolo de todo eso es Cortés. Pero esto lo va trabajando el discurso liberal, y luego lo va a retomar en el siglo XX, pues obviamente la historia oficial. Y cuando y toda esta historia de izquierda que se va construyendo también con los primeros Diego Rivera, con estos comunistas mexicanos que de pronto ven todo eso, que terrible, los 300 años de dominación española y momentos luminosos, el México prehispánico, como si hubiera solo existido un solo pueblo, una sola nación prehispánica unida, y no, tú lo decías, Estaca, pues no era México, eran muchas naciones. Sí. Y entonces, es cómo han aprovechado el mito, ¿no, mi querido maestro Rosas? El mito de los españoles malditos, y la historia los retoma y los villaniza, y llegan líderes también a las presidencias que después andan sacando el petate del muerto, pidiéndole disculpas a la corona española, ¿no? Claro. No, exigiéndole disculpas. Exactamente. Al reino de Castilla se lo tendrían que pedir, no a España, güey, que además, ¿no? Ni siquiera era España tampoco. Exactamente, no era España, no podemos descontextualizar, pero en la historia para plantear buenos y malos siempre se descontextualiza. Oye, acuérdate, maestro, por ejemplo, Diego Rivera, cómo pinta a Cortés, lo pinta verde, enjorobado, sifilítico, ahí en el Palacio Nacional. No sé si se han dado una vuelta, si no, véanlo, en el mural es una especie de gnomo horrible, verdoso. Exactamente. Pintado con toda la hazaña, ¿no? O sea, que lo puso pinche feo, horrible, cabrón. Fíjate, ¿cuál no era la animadversión contra Cortés? Que en 1946, por cuestiones totalmente de investigación histórica, se encuentra el documento por el cual se sabe en qué lugar del Templo del Hospital de Jesús, aquí en la Ciudad de México, está enterrado Cortés, porque los restos de Cortés, un siglo antes, Lucas Alamán los había escondido, porque el deporte mexicano entonces, cuando algo caía mal, era echarle la culpa a los españoles. Ajá. ¿Y qué hacemos? Vamos por los restos de Cortés para quemarlos. Para desacrar su tumba. Sí. Entonces lo que hace Alamán, que él era el apoderado legal, los desentierra, ahí estaban en la iglesia del Hospital de Jesús, los desentierra y los pone ahí mismo en la misma iglesia, pero en otro muro. Escribe un documento, los esconde prácticamente, escribe un documento
que se perdió al menos durante algún tiempo entre los archivos, y en 1946 encuentran el documento. Hacen todo lo que las indicaciones que dice Lucas Alamán en el documento y hallan una urna con los restos. No mames, vamos a quemarlos. No, los del INAH, todos los investigadores estaban felices. El gobierno no dijo absolutamente nada. ¿Y dónde están hoy en día los restos de Cortés? Ahí, entonces ahorita te cuento, sacan los restos, los analizan, todos los análisis antropomórficos, físicos, todo, y determinan que sí, autentifican los restos de Cortés, los vuelven a guardar en una urna y los vuelven a poner ahí en el templo del Hospital de Jesús. Uno lo puede visitar y donde está el altar del lado izquierdo hay un muro y hay una placa. Simplemente dice Hernán Cortés, 1485-1547. Y ahí Oye, ¿no ha sido vandalizado eso o atacado de alguna manera? Porque seguro, ¿no? Habrá por ahí algún loquito que se le ha ocurrido hacerle daño a esa tumba de Cortés. No necesita, porque deberías ver la iglesia en qué estado está. O sea, entras y te dan ganas de llorar. Está a punto de derrumbarse, a punto de toda caerse, sucia, ¿no? sí. Pero entonces el gobierno no iba a permitir osadía haber encontrado los restos de Cortés y no tener los restos del primer defensor de la soberanía, quien es Cuauhtémoc. Uh-huh. Y entonces se inventaron, hacia 2 años después, que los restos de Cuauhtémoc habían sido descubiertos en Ixcateopan, Guerrero, que se supone es el lugar donde al parecer había sido ejecutado. En 1525 lo habían colgado y ahí habían quedado. Esto fue un mega fraude monumental óseo. Fueron investigadores y dijeron, no es cierto, no pudo haber sido, eran huesos de niños, de mujeres, de animales, pero no había nada concluyente. Y los investigadores de entonces, entre ellos, por ejemplo, Matos Moctezuma, muy joven, dijeron, no son los restos de Cuauhtémoc. No mames. ¿Y qué hizo Miguel Alemán? Decretó que así por decreto presidencial, que los restos encontrados en Ixcateopan son los de Cuauhtémoc y ese lugar es el altar a la patria. Y ahí están. Y se callan. Exactamente, Okay, así tal bien. Cual. Entonces, te digo, o sea, Cortés siempre lo han traído contra las cuerdas. Claro, como cualquier otro personaje importante, es de claroscuros, pero villano, lo sacaba de la villanía. O sea, no era un hombre cruel, no era un hombre que estuviera buscando cómo asesinar al de al lado. Sí traía gente que pudo ser muy cruel, y lo fue, pero él personalmente tenía una visión mucho más amplia de lo que quería, al menos dentro del proyecto que traía. Oye, mi querido Alejandro, y yo vamos a pasar a la que le ayudó, ¿no? La traidora por excelencia, la Malinche, que incluso, y hay una palabra que surge de ella, el malinchismo, o sea, el preferir lo extranjero que lo mexicano. Cuéntanos un poquito de esta mujer, porque también su historia es interesante y es una de las grandes villanas, ¿no? Pero es una de las grandes injusticias. Fíjate, la palabra prácticamente surge en el siglo XX, ahí por la época de los 40, cuando estamos viviendo... ¿Qué palabra? ¿Malinche? El malinchismo, sí. Okay. Y a ella ubicarla como hija de la chingada, no como la chingada misma. O sea, la mujer que se dejó violar por los españoles y que prefirió tener los hijos de los españoles y demás. Pero realmente hay que irnos otra vez a la idea de no había un México. Uh-huh. A ver, Marina tendría entre 15 y 17 años cuando es regalada a Cortés. Estamos hablando de 1521. Como esclava, ¿no? Pero ya ella era hija de caciques, entonces desde chavita pues había tenido una buena educación. Ella era hija de caciques que se establecían ahí cerca de Coatzacoalcos, Veracruz. Ajá. Entonces, pues obviamente tenía una buena posición, tuvo una buena educación dentro de lo que eran las costumbres indígenas. Pero entonces, ¿cómo es que la regalaron si era de alcurnia? Espérate, ha rodado de allá para acá como José José. Entonces, pues ella va creciendo, por eso conoce muy bien el náhuatl, además de los dialectos propios de la zona de Veracruz. Y entonces se muere su padre, el cacique, y su madre se vuelve a casar y tienen un hijo varón. Y entonces para poderle dar todo al hijo varón, se tienen que deshacer de ella. Madre, entonces la mamá la regala a unos comerciantes de esclavos que recorren toda la parte de Veracruz y llegan hasta Yucatán. Sí. Okay. Entonces ya se la llevan para la región de Tabasco y ahí después la regalaron como 3 o 4 veces antes de caer en manos del cacique gordo de Tabasco. ¿Quién es este hombre? Bueno, es el cacique que va a enfrentar de las primeras batallas con Cortés,
Cortés lo derrota y entonces el cacique gordo decide regalarle 20 mujeres. Entre ellas va Marina. Y en ese momento a Cortés no le importó. O sea, él repartió las mujeres. Es que además todo es una terrible, para lo que estamos viviendo hoy en día, todo este trato. La mujer era pieza de cambio, simplemente un objeto. No había. Objeto. Uh-huh. Entonces Marina va entre esas 20 mujeres. A Cortés no le llamó la atención ni ella ni ninguna otra. Las regala entre sus hombres. Él trae en mente seguir la expedición. Y cuando ya llega a Veracruz, o funda lo que hoy es el puerto, donde está ahí, donde pisa tierra, y que llegan los primeros enviados de Moctezuma, nadie sabe traducir, porque ya viene Jerónimo de Aguilar, que él sí sabe muy bien del maya al español. Era este español que se había quedado durante varios años ahí de náufrago y asimiló la cultura maya y era el perfecto traductor, pero nadie sabía cómo traducir el náhuatl y Jerónimo de Aguilar tampoco. Entonces ahí está Marina presente y ella alza la mano y dice, yo sí sé hablar maya y sé hablar náhuatl. Entonces por eso se convierte en ese momento, Cortés la ve y dice, pues de aquí soy. A partir de ese momento no se va a separar de Cortés. Y yo sí creo que es una figura importantísima para Cortés y para todo lo que sucedió después. Pero, a ver, ¿a quién iba a preferir ella? ¿A una nación que no existía? Porque ella ni siquiera era maya, pero tampoco era mexica. De hecho, su padre era cacique, pero era tributario de los mexicas. Entonces, ¿a quién debía la lealtad o el cariño o el reconocimiento, lo que quieran llamar? Ella. Todo el mundo la había tratado de la chingada. Menos Cortés. Su propia familia. Menos Cortés. Y los españoles. Si tú ves, y les recomiendo, si por ahí tienen tiempo de leer la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, cuenta él muchas cosas de ella, porque la conoció de cerca y la trataban realmente como si fuera pues la primera dama de entonces. Digo, no se acostumbraba el término. Pero entonces, después de haber sido regalada muchas veces, vete a saber si ultrajada o no, de pronto la tiene Cortés y la trata como realmente una dama, como una gran compañera, le va a dejar tierras. ¿Y aprendió en chinga el español o cómo le hizo la Malinche? Yo creo que en las noches de pasión ahí, dime te quiero, ¿no? No, y era muy joven y hablaba ya varios idiomas, entonces se le facilitó, hablaba, me imagino. Cuando menos maya y náhuatl perfecto, y yo creo que era muy inteligente también y rápidamente pudo haber entendido pronto ya digamos, para cuando llegan en noviembre del 1519 a la Ciudad de México, ya llevaban juntos pues desde marzo. Yo creo que ella ya tenía bastante bien masticado el español. ¿Y por qué no se le percibe como una víctima? Porque todo lo que nos acabas de contar, o sea, esta pobre mujer en realidad debería de ser una especie de mártir de la patria, no la villana que como se le considera, ¿no? Porque efectivamente, nuevamente hay que irnos a la historia oficial del siglo XX. Con estas ideas ultranacionalistas, el México, los mexicanos, sirvió muy bien como villana. Ella era la traidora, la que había preferido al extranjero que a su propia raza, cuando su propia raza la trataba como un objeto. Y de paso, pues es la mujer pérfida, ¿no? Y maldita. O sea, claro. Ya de paso, además de todo, pues vamos a darle la madre a la mujer. Claro, y fíjate, pasadita. De hecho, el término Malinche está mal empleado porque Malinche significa extranjero en la lengua náhuatl. Okay. A quien se referían como Malinche era a Cortés. Ahí viene Malinche, está llegando Malinche, y de ahí fue que ella asumió o le pusieron el nombre de la Malinche. Okay. Pero el que era Malinche era Hernán Cortés. Sí. O sea, esta salió embarrada de a gratis. Pobre mujer, no, mi percepción acaba de cambiar por completo. No, acerca terrible. De esta pobre jovencita. Y me pregunto, ¿cómo habrá sonado hablando español del Reino de Castilla en el siglo XVI con acento náhuatl? Debe haber sido una belleza. Una cosa rarísima. Escucharla hablar. Pero además, Eduardo, imagínate el pinche teléfono descompuesto tan cabrón, perdón que lo diga así. Imagínate. No te pases, Alejandro, no mames. Qué grosero. Imagínate, exacto, eso diría mi mamá, grosero. No, barbaján. Exacto. Imagínate, Cortés llega con Marina, primero le dice a Jerónimo de Aguilar, oye Jerónimo, dile a Marina lo siguiente, en maya. Dile que nosotros venimos, que tenemos un solo Dios y que nosotros no matamos gente, pero nos comemos a nuestro Dios en un milagro que se llama la transubstanciación, donde el vino se convierte en la sangre de Cristo y el pan en el cuerpo de Cristo y uno se lo come. Entonces, ¿qué ha de haber dicho Marina después de todo eso? No, sepa Dios. Ha de haber dicho,
el Dios de ellos es más poderoso que el nuestro, así que mejor pélenle, ¿no? O sea, lo comemos a él en vez de a nuestros sí, ha de haber sido enemigos. totalmente una cosa increíble. Por ahí hay una frase en el caso de Cortés donde sí había una gran, digamos, disposición de los mexicas, les gustaba recibir gente, o sea, eran buenos anfitriones. Y por ahí hay una frase en náhuatl que significa básicamente, tu casa es mi casa, y se la tomó literal Cortés. Y así lo explica en una de las cartas al rey, donde le dice, no, pues a mí me dijeron que esta era mi casa y pues es de usted, su majestad. Prácticamente, o sea, parecería una tontería, o suena muy tonto la explicación. Qué mal invitado. Pero realmente, al decir, esta es tu casa, lo asumieron como tal. Ok. Sí, se la tomaron en serio los culeros. Pero te digo, yo no le veo, o sea, como para condenarlo al infierno cívico a Cortés, no, ni a Marina mucho menos. Ok, entonces aquí ya quitamos estos mitos de estos dos villanos que en realidad no lo son tanto. Han sido exonerados de alguna manera en este espacio. No por la historia, pero sí en este espacio. No, pero en este espacio sí ya se les dio una Bueno, vamos con otro hijo de puta, según la versión oficial, o más bien un personaje muy polémico, que a mí siempre me ha parecido muy interesante. Agustín de Iturbide, primer emperador mexicano, el cabrón que firmó, que selló con un abrazo con Vicente Guerrero el final de la independencia, se vuelve loco y se declara emperador de México. Pues esa es la historia de nuestros gobernantes, se vuelven locos. Sí, va, como que me suena, le sucede a varios. O sea, a ver... Ahí vas, de veras, estamos hablando de historia. No, estamos pero en 1822. no estoy hablando nada más de nuestro actual presidente, estoy hablando de muchos presidentes y muchos gobernantes de esta nación que han enloquecido con el poder. A ver, la parte negra de Iturbide es que sí era muy sangriento persiguiendo insurgentes. ¿Persiguiendo insurgentes? Sí, recordemos que la primera etapa de la vida de Iturbide durante la Guerra de Independencia, él estaba del bando de los realistas. Él era un coronel realista en un principio. Realistas de la corona española, ¿no? Sí, y de hecho es uno de los grandes vencedores de Morelos. Y también se sabe que él sí no dejaba prisioneros vivos, ejecutaba. Hay por ahí una descripción de que dejaba ríos de sangre a su paso. En 1815 aproximadamente tiene un desencuentro con la corona española o el virrey, porque al parecer lo acusan de que además traficaba influencias y el comercio durante la Guerra de Independencia. Entonces se ofende y se retira. Y en 1821 es cuando lo buscan los españoles avecindados acá en México para pues tratar de ya ponerle fin a la Guerra de Independencia, pero la idea de Iturbide era que Iturbide sometiera a los últimos insurgentes que quedaban, que entre ellos estaba Guerrero. Iturbide no lo puede hacer porque prácticamente no podía meterse a todos los breñales de ahí, de lo que hoy es el estado de Guerrero, y perseguirlo. Y entonces traiciona a los españoles y es cuando decide crear el ejército trigarante e invitar a Guerrero. Entonces, pues, si quieres... tener una noche de pasión con él en Acatempan. Pues, mira, cuando menos el abrazo... de pasión, güey. El famoso abrazo de Acatempan. El abrazo de Acatempan. Vayamos a ver, güey, aparte de un abrazo que hubo. Que además no ocurrió el abrazo de Acatempan. O sea, no se llama el agarrón de nalgas de Acatempan, güey. Se llama el abrazo de Acatempan. El agarrón de nalgas era con la Güera Rodríguez, aunque hoy se sabe. Sí, claro. Ahí sí se supone que tuvieron un romance. Sí. Pero eso más bien es una novela de Artemio de Valle Arizpe. Pero el punto es que él logra entonces entrar en tratos con Guerrero, se caen bien, se cartean y deciden unir fuerzas y consuma la independencia. No es que se haya vuelto loco Iturbide. Si ustedes ven el plan de Iguala, que es con el que se inicia la lucha por la consumación de la independencia, y los tratados de Córdoba, donde ya se firma la independencia con O'Donoghue, el último virrey, ahí se establece que México va a adoptar la forma de gobierno de una monarquía constitucional moderada. O sea, tarde o temprano, terminando la independencia, se iba a elegir un monarca. Estos documentos señalaban que los mexicanos íbamos a invitar a algún descendiente de los Borbones para que viniera a gobernar. Y en caso de que nadie quisiera, entonces el que las cortes mexicanas designaran. Ahí es donde él abre la puerta para ser el mismo, ¿no? Y exactamente eso ocurre en 1822, mueve la cargada. ¿Pero que no teníamos ya un presidente en esa época que era Guadalupe Victoria? No, fíjate que esa es una muy buena pregunta porque, o más bien una muy buena acotación, el primer gobernante del México independiente, a nivel individual, es Iturbide, porque en ese momento éramos una monarquía constitucional moderada. Por eso no es absurdo que haya sido emperador. Simplemente él movilizó el acarreo todo para que lo proclamaran
Y entonces uno de sus hombres, el sargento Pío Marcha, llega en mayo de 1822 ahí a lo que hoy es la calle de Madero, donde está el llamado Palacio de Iturbide, y lo queremos a usted. Y entonces él dice, me tengo que sacrificar. Y es como lo proclaman emperador. Pero ahí todo normal, huevos, porque ¿no? estaba de acuerdo con lo que decía el propio plan, los tratados de Córdoba. Íbamos a hacer una monarquía. Esa monarquía duró de mayo de 1822 a marzo del 23, porque pues realmente él como gobernante no dio una. Pues también para una monarquía necesitas una dinastía, o sea, tener una Acabó con los demás poderes, ¿no? Sí, disolvió el Congreso, o sea, cometió muchas burradas, pero ninguna de ellas calificaría como felonía o como traición o como villanía. A la patria. Te digo, realmente lo grave fue cuando persiguió insurgentes, pero al final hizo las paces con los insurgentes sobrevivientes y por eso pudo consumar la independencia. A ver, pero entonces este güey sí era medio culero. Era un sanguinario, salvaje, desalmado, despiadado. Lo fue. Luego en fue un su chaquetero. juventud. Cuando ya no le convino, traicionó a la corona española y al ejército realista y se cambió de bando y se juntó con los insurgentes. Sí. Ya una vez consumada la independencia, mocos, me siento yo aquí en la silla, me hago emperador y disuelvo el Congreso. En mi opinión, ese sí es un bastardo. Pues es un político de cuarta. Ok. Pero además era lo desde que siempre los hemos tenido. Sí, claro. Sí, pues sí. Era lo que se necesitaba en todo caso en ese momento, ¿no? O sea, no había de otra. Se tenía que proclamar. Y lo pagó el caro porque no tenía o sea, no era lo mismo ser militar que estar gobernando. Es el que primero nos endeuda con los ingleses, pero pues cualquiera que hubiera llegado hubiera necesitado dinero. Él aceptó un préstamo bastante leonino con los ingleses y tiene que abdicar, ni siquiera cumple el año. De emperador, abdica, se va al exilio, regresa y lo fusilan. Que ese es, yo creo que pero uno de los... La historia oficial sí lo pinta como un villanazo, ¿no? O sea, Iturbide sí está ahí en el, digamos, la parte fea del panteón. Pero al mismo tiempo es el que consumó la independencia junto con Vicente Guerrero. Pero se traiciona, ese ¿no? es el traiciona punto. El ideal. Uh-huh. A ver, él no traiciona el ideal en términos de... Es el consumador de la independencia y respeta la forma de gobierno que se había acordado que iba a ser, punto. Monarquía constitucional, ¿Sí? no era una democracia. Ya, no era una democracia. Bueno, iba a haber elecciones, iba a haber un parlamento porque era constitucional, era monarquía constitucional moderada y entonces por eso hay un congreso. Ese es el congreso que disuelve. Pero varios otros disolvieron también. Claro, si hoy López Obrador disolviera el congreso, pues sería acusado de todo lo peor, ¿no? Sí. Claro, es grave. Pero así como no era de los que mandaba exterminar, no era sangriento o no lo fue después de esos primeros años en contra de los insurgentes. Entonces yo igual lo vería quizá como un político muy mediocre que no supo medir realmente qué necesitaba el país, estaba muy inflado. Y lo mataron bien culero, le hicieron una super mamada al final de su vida. Fíjate, yo creo que son más villanos los congresos que lo mandan fusilar a él en 1824 y a Guerrero en 1831 también el Congreso, porque eran los padres fundadores, o sea, ellos finalmente eran los dos consumadores y terminaron siendo fusilados por órdenes de la clase política de entonces. Ahí está nuestra maldición. Matas entiendo, a Iturbide lo exiliaron después de que abdicó, que dejó de ser emperador de México. Sí. Se fue a Europa y durante el tiempo que él estuvo ausente salió una orden de que si él pisaba tierra mexicana tenía que ser asesinado, pero él ni siquiera se enteró y regresó y llegó a Tampico, se bajó del barco y vámonos. Exactamente, tal cual, así tal cual, lo detienen. Además es una cosa muy curiosa, dicen que lo reconocieron por la manera de montar. Era un extraordinario jinete y cuando lo ven en el caballo dicen es Iturbide, lo agarran y a los 3 días lo fusilan. Okay. Pero si había algo de villanía, pues la pagó con ese fusilamiento de buenas a primeras. No le perdonaron haber consumado la independencia ni nada. Entonces te digo, para mí tampoco califica de villano. Uh-huh. O sea, oye, entonces, nada más un paréntesis para que entienda yo claramente. Después de Iturbide, entonces fue presidente Guadalupe Victoria. Ah, exactamente. Entonces la clase política de ese primer congreso dice, no, pues no nos funcionó la monarquía. La habían probado 8 meses. ¿Qué hacemos? Vamos a volvernos república siguiendo el modelo de los Estados Unidos. Y entonces, en 1824, se jura la primera constitución política de los Estados Unidos mexicanos. De hecho, también el nombre tiene que ver porque copiamos a los gringos. Allá eran los Estados Unidos de América, acá era Estados Unidos mexicanos. Correcto. Y ahí es donde se asume ya la forma republicana de gobierno que no volvió a cambiar. Aun cuando tuvimos un segundo emperador, siempre en las leyes, las
principales o la Carta Magna vigente en distintos momentos dice que somos una república representativa, popular y federal, pero también ahí vino el desmadre. Es como si hoy fueras tú fueras practicante judío y amaneces católico. De pronto, Sí, así de la nada. Así de la nada fue que nos volvimos república y eso fue otro desmadre, pero entonces sí, a partir de 1824 tenemos la figura presidencial, es el presidente constitucional, el primer presidente de México fue Guadalupe Victoria, el primer gobernante fue Agustín de Iturbide. De hecho, el próximo año cumplimos 200 años la República. Tendría que 200 años cumple el año que entra. Sí, la República ya, nosotros como República cumplimos 200 años en el 2024. Muy bien. Oye, y hablando precisamente de realeza y de emperadores, hablemos ahora de Maximiliano, ¿no? Porque ese también es otro que siento yo ese que era mexicano, ¿no? Ese pobre güey fue una víctima, o sea, ¿no? fue una víctima también como yo lo entiendo, pero cuéntanos un poquito de cómo fue su paso por México. Híjole, fíjate que él sí yo lo consideraría villano y pendejo. Villano y pendejo. O sea, a este no le vamos a lavar la cara. Yo siempre he sentido un poco de lástima por Maximiliano de Habsburgo, pero platícanos por qué lo consideras así. A ver, México para 1864, que es cuando llega, bueno, digamos 1862, que es cuando acababa la guerra de Reforma y viene la intervención francesa, ya era una república. O sea, aquí el problema es que los conservadores no querían reconocer que ya éramos una república liberal que debía tener menos privilegios para ¿Cómo han dado lata los conservadores, de veras? Puta madre, Pero fíjate, qué curioso, Juárez le quitó los privilegios a la iglesia y al ejército. Y ahora se los devolvieron. Sí, pero bueno, esa es otra historia. Ese es otro villano. Digo, perdón, ¿qué dije? Ok, está bien. Entonces, ¿qué tenía que venir a hacer Maximiliano aquí? Nada, no tenía absolutamente nada porque había un gobierno constituido, había una república constituida, una república que era reconocida por Estados Unidos, por casi todos los países de Europa, incluso cuando ya ven que el origen de la intervención francesa es que México dejó de pagar la deuda externa y entonces se juntaron Inglaterra, Francia y España para obligar al gobierno de Juárez a venir aquí, a pagar la deuda, y por eso mandaron escuadras. Esas 3 escuadras tenían representantes y los 3 representantes se reúnen en 1861 con el ministro Manuel Doblado, que era el representante de Juárez, y los tres países con sus representantes reconocieron a Juárez como presidente para negociar y llegaron a un acuerdo de cómo iban a pagar la deuda. Y España e Inglaterra se regresaron. Francia ahí traicionó el acuerdo y entonces es cuando viene la intervención francesa. ¿Por qué la intervención? Porque los conservadores en Europa le habían convencido a Napoleón III de, oye, pues México, mira, hay oro, hay unas minas, tú ayúdanos a poner una monarquía y te quedas con las minas y te pagamos y ayúdanos a poner un emperador. Es cuando, además, nos tocó el peorcito. O sea, no era un francés, no era un español, era un austriaco que no tenía ni idea de quién era México ni nada. Y fue el único disponible. Nadie quería venir a México, francamente. A ver, agárrate ese pendejo austriaco y trátelo para acá. acá. Entonces, ahí la ambición de Maximiliano, si hubiera tenido un poquito de sentido común, él sabía que no hubiera tenido noticias. Aquí había una república, por más bárbaros que digan que éramos entonces y todo, ya era una república. Y decidió venir, a pesar de todo, apoyado por cerca de 50,000 soldados franceses que habían derramado sangre ya de mexicanos en batallas, habían fusilado, o sea, porque fue una guerra cruenta. Durante todo el Imperio Maximiliano siempre estuvieron en pie de guerra los republicanos contra los franceses, los austriacos y los conservadores. Los republicanos encabezados por Benito Juárez, ¿no? exactamente. Oye, y había, creo que hay que mencionar también a 2 güeyes que no sé si sean unos hijos de puta, unos pobres pendejos, que fueron fusilados junto a Maximiliano, Mejía y Miramón, que eran unos generales conservadores, a los cuales les pareció buena idea y apoyaron esto de traer a un príncipe europeo a que pusiera orden en la barbarie mexicana. Pero fíjate. ¿Esos güeyes qué? Ahí te va. Bueno, nada más para terminar con Maximiliano. Maximiliano llega, se da un sueldo de $1,000,000 al año cuando el presidente era de 33,000 pesos al año. Dispendia por todos lados, permite que los franceses se excedan en lujo de violencia, da una ley en 1865 para fusilar a todos los que tengan sospecha de defender a la república o los sorprendan con armas en la mano. O sea, verdaderamente vino a hacer un revoltijo
aquí en México y a derramar la sangre de los mexicanos. Por eso es que ¿por qué no lo perdonaron? Tenía que morirse, tenía que pagarla. La pagó también en el Cerro de las Campanas, efectivamente. Oye, pero entonces, ¿por qué yo tengo esa percepción o esa idea de que este pobre cabrón era un pendejo que nomás trajeron sin buena idea? Y lo que me estás diciendo o nos estás contando es que era un hijo de la chingada. Era un hijo de la chingada en términos generales. Hay una anécdota ahí con Carlota. Él se casa con Carlota porque ella era una de las mujeres más ricas de Europa y del mundo en 1850. ¿Acaudalada? Adinerada, dices. Rica. No, adinerada. Sí, no, era poco agraciada Carlota. Además, estaba fea Carlota. Pero se casa por dinero, porque él estaba muy endeudado construyendo su castillo de Miramar allá en Trieste. Entonces dijo, necesito una novia con lana, consigue a la hija de Leopoldo I, se casa con ella, pero imagínate para que veas el grado de ojetez de él. Ajá. Ya se casan y un poco después organiza un viaje que podríamos llamar hoy en día de luna de miel, aunque el concepto no existía. Y van a una isla que se llama la Isla Madeira, que está entre Europa y América, ahí en el Atlántico. Y ahí llegan y se establecen unos días. Y entonces ella está muy enamorada todavía en ese momento. Y él le dice, oye, pues te traje aquí porque aquí viví con el verdadero amor de mi vida, que era la princesa María Amelia de Braganza. Okay. Y la amé, el problema es que me la arrebató la muerte, pero te traje a conocer este lugar donde yo viví con ella. Y además, mira, te voy a enseñar la tumba de ella que está aquí en el jardín. Y entonces, de luna de miel le regala su viaje para conocer quién era María. Tacto. Y bueno, no contento con eso, la deja ahí unos meses, porque Maximiliano tiene que seguir el viaje de navegación y creo que va a llegar hasta Brasil. Y no quería que fuera Carlota por el peligro y todo. Y entonces la deja ahí, en la casa de María Amelia de Braganza y a un lado de la tumba de ella. Ese era el tipo de cosas que hacía Maximiliano. Mientras yo me voy a Brasil. O sea, qué bueno que lo fusilaron al ojete entonces, ya. Sí, y luego viene acá y derrama sangre, que creo que era lo importante. O creo que eso es el fundamento para yo pensar que, insisto, el término villano no, pero era un hijo de la fregada o de la chingada. Ok. Y merecía morir como murió, claro, además le fue bien, porque nada más lo fusilaron. Le pudieron haber hecho cosas peores y hubieras estado más contento. Ahora, no te conocí ese lado tan maldito, ¿eh? No. Fíjate que los otros dos que mueren con él, pues sí son considerados traidores a la patria porque, pues obviamente defendieron en el último momento al imperio de Maximiliano. Pero es muy curioso, ellos dos, cuando Maximiliano todavía depende de los franceses aquí en México, él los saca de la jugada, el propio Maximiliano, y los manda a Europa. A Mejía y a Miramón, es que lo trajeron. Mejía se queda en México, pero él está como, no se involucra en esos primeros años cuando todavía están los franceses. Cuando se va los franceses en 1866, Miramón regresa a México y entonces sí se pone al servicio de Maximiliano porque él considera que él es emperador de México y ahora tiene un ejército mexicano que es el de lo que queda de los conservadores. Y entonces por eso acepta. Por eso él se defiende diciendo, yo no fui un traidor porque yo no peleé al lado de los franceses. Yo peleé hasta que ya se habían ido y yo creía que la monarquía era la solución. De todas maneras, Juárez le valió eso y los dos son traidores. En su descargo, yo no los consideraría a ellos villanos, sino... ingenuos. No. Fíjate que es el prototipo de lo que tendría que ser el político, todos ellos liberales y conservadores, de una pieza. O sea, jamás traicionaron sus principios ni sus ideales. Se murieron defendiendo el conservadurismo que ellos creían que era la mejor opción. No eran chapulines que iban de un lado para otro y eso lo pagaron con la vida y estuvieron dispuestos a pagarlo con la vida. Entonces te digo, no los veo ahí como villanos. Pues acabas de cambiar toda mi percepción de eso. A mí también, porque ahora resulta que estos dos cabrones eran buenos. No eran buenos. Eran como dijiste, de una pieza, ¿no? O sea, exacto, creían en lo que creían y murieron defendiéndolo. Sí, por ejemplo, dentro de los conservadores había un hijo de la fregada, le llamaban el tigre de Tacubaya, Leonardo Márquez. Él sí era un sanguinario, llegaba, fusilaba. Él es el que se encargó de la muerte mandó matar a Melchor Ocampo. Él es el general que seguramente han visto la colonia o la calle Los Mártires de Tacubaya. Sí. Bueno, en 1859, durante la Guerra de Reforma, las tropas liberales de Santos de Gollado llegan a Tacubaya y quieren ponerle sitio a la ciudad. Y ahí va Leonardo Márquez y lo derrota. Y entonces salieron algunos médicos pasantes a ayudar a los heridos y
Márquez mandó fusilar a médicos, a los pasantes y a todos los prisioneros que habían peleado con los liberales por sus pistolas. Ok. O sea, Hija de sí, verga. Ese sí era eso un sí eran culerazo. sangriento, cruel y pues, Injusto. como suele suceder con todos ellos, murió en su cama, creo que en el exilio en Cuba, o creo que incluso Porfirio Díaz le permitió regresar allá por 1900 es cuando muere, pero le pusieron el tigre de Tacubaya por sanguinario. Esos sí eran hijos de la chingada. No, Ok. estos dos, No, mi Jaime Miramón. porque igual si hubiera terminado al revés la historia, pues quizá Juárez sería el villano. No, yo soy juarista, no. Pero bueno, también podemos algún día explorar los claroscuros de Juárez, que vaya que los tiene. Es criticable. No, incluso. claro, fíjate, nada más rápido en Juárez. Juárez se enfrenta a un levantamiento armado en 1871 siendo presidente y es un grupo armado que además se atrinchera en la Ciudadela, como le sucedió a Madero. Ajá. ¿Qué hace Juárez? Le da las órdenes a un general para que lo saque a cañonazos y en 4 horas lo saca y fusila a todos. Así era Juárez. Pues es que así se estilaba en la época, ¿no? Claro, Así ese- tenías que gobernar. Claro, yo creo que eso es lo que debió haber hecho Madero en el 13. Fusilar a todos, a Huerta. A todos. Bernardo Reyes, a todos. Y porque tuvo preso en su momento, capturó a Bernardo Reyes, que se había levantado en armas contra Madero, o sea, contra su propio gobierno, y a Félix Díaz, que también se había levantado. Los Era capturó por sobrino separado. de Porfirio Díaz, ¿no? Exactamente. Los había capturado los dos, los habían sentenciado a muerte y él permite que le conmuten la pena de muerte por cárcel. No, yo si hubiera sido Madero, fusílenlos y esparzan sus cenizas de tal modo que nunca más se puedan reunir sus restos ni en el juicio final. Pinche Rosas. De plano, Me estás güey. asustando, cabrón. Qué cosa, Algo así, güey. carajo. O sea, Madero fíjate era un cómo- tipazo, era un Fíjate humanista. cómo esas cosas las han obviado en la historia, ¿no? O sea, estas cosas sanguinarias y terribles, pero Benito, el indito de Guelatao y la chingada. O sea, El respeto al mito derecho es muy ajeno. bonito y resulta que pues también estos personajes hacían unas cosas horrorosas. Pues es que si no los hacían, como bien dijo Alejandro, les pasaba sí, lo sí. que le pasó a Madero, que Correcto. acabaron asesinando. No, claro, además, si tú te levantas en armas en esos momentos, sabes que si no te va bien, te puede ir, o sea, no mal, lo que le sigue. O Se van a sea, matar, güey. Sí. Sí, no, y Se van a torturar borrar. y unas cosas. claro. pero Bueno, por ejemplo, espeluznantes. al hermano de Porfirio Díaz, a Félix Díaz, el papá del Félix del que estábamos hablando, él se levanta en armas contra Benito Juárez apoyando a su hermano a Porfirio con el Plan de la Noria en 1871. Y estando un poquito antes, siendo gobernador de Oaxaca, Félix, hay un levantamiento en Juchitán que eran muy bravos y él llega a sofocar a sangre y fuego a los juchitecos. Y no feliz con eso, va a la iglesia principal, laza al santo patrono que era San Vicente Ferrer, era una figura de madera de 2 metros, se la lleva arrastrando por todo el pueblo y se la lleva hasta Oaxaca y ahí se la queda. Juárez le escribe, por favor, devuélvele su estatua a los juchitecos. ¿Y cómo la regresa? Hecha pedacitos. Bueno, en 1871, cuando se levantan en armas contra Juárez, a Félix Díaz lo agarran los juchitecos y le hacen lo mismo que él le había hecho A la estatua. a la estatua. Lo lazan, lo arrastran por todo el pueblo, le cortan los genitales, se los meten a la boca y luego lo matan. Wow. Y luego lo matan. Sí. No, qué terror, qué cosa. Ay, hijo de la Qué madre. bruto. Entonces, güey. mira, yo creo que, y creo que nos va a faltar tiempo porque, mira, falta Santana. Sí, faltan muchísimos. Vamos a intentarle a Santana, porque él es el vendepatrias A ver, exacto. A por ver, excelencia. de Dime México. tú por qué crees que es villano. O díganme ustedes. Porque vendió Se dio el México. territorio, sí, o sea, el medio país se lo regaló a los extranjeros, cabrón, o sea, a ver, corrígenos pues. Bueno, además dinos. de que fue como 11 veces presidente, ¿no? Cambió de Sí. bando, fue liberal y fue conservador, era un chaqueterazo. A ver, chaqueterazo como todo. Creo que él sería el perfecto político hoy en día. O sea, Santana. Quedaría perfectamente en cualquier partido y luego al otro día amanecería en otro partido. Pero bueno, eso lo de cambiar de camiseta no es tan grave porque hay mucha gente que siempre fue inconsistente. Fíjate, Miramón y Mejía siempre fueron defensores de su creencia política. Él no, él como dices, él fue imperialista. Santana fue imperialista, fue federalista, fue centralista. Luego quiso apoyar a Juárez, pero como Juárez lo rechazó, entonces quiso apoyar al imperio de Maximiliano. Sí fue de todo. Sí gobernó 11 veces entre 1833 y 1855. Pero es este apodo del vendepatrias, ese se lo puso la historia oficial. A ver, hay 3 momentos importantes donde perdimos territorio. 1836,
1846 al 48 contra Estados Unidos y 1853 cuando se pierde la Mesilla. En esos tres, ¿cuál fue realmente la responsabilidad de Santana? En 1836 es la Guerra de Texas. Se independiza de nosotros, Texas. Sí. Acuérdense que eran coahuiltejanos. Ese era el gentilicio porque el estado era Coahuila y Texas. Seguramente hoy los coahuilenses han de decir, chingada, ¿por qué no nos fuimos con los tejanos? Sí. Pero ese era el gentilicio del estado de Coahuila y Texas. Coahuiltejanos. Coahuiltejanos. Entonces es una guerra de civil, ¿no? Una guerra, una revolución por la independencia. Santana va a combatir a los tejanos mexicanos. Los tejanos mexicanos se apoyaron mucho en los norteamericanos que habían metido una cantidad increíble de filibusteros y mercenarios. De hecho, ya ves que se dice es que es muy sangriento porque Santana fusiló a David Crockett y a todos los que defendían el Álamo. Claro que tenía que fusilarlos, eran usurpadores, eran mercenarios, no tenían por qué estar defendiendo el Álamo. Ya vimos que había que asesinarlos y luego esparcir sus cenizas. Sí, claro. Y todas esas cosas, a ver, que dijiste hace rato. Ahí fusiló porque la ley lo permitía en el Álamo. Okay. Pero bueno, déjate eso. Él no vendió Texas. Lo toman prisionero, le va muy mal en la campaña. Al final los norteamericanos lo toman y lo mandan a Estados Unidos, allá a Washington, a ver, me parece que el presidente era Jefferson Davis. Y él le dice, oye, pues te vamos a soltar siempre y cuando te comprometas a que el gobierno mexicano ya no va a meter las manos contra los tejanos. Y él dice, pues voy a hacer lo que pueda porque yo ya no soy presidente. Y se regresa y no pasa nada. Es decir, Santana ni vende Texas ni reconoce la independencia. Y de hecho, el gobierno mexicano tampoco reconoció la independencia hasta después, hasta la guerra, cuando ya pierde contra los Estados Unidos. Entonces, la pérdida de Texas se la debemos a Santana, quizás solo militarmente, porque recuerden que hay una batalla que podía haber sido ya el triunfo del gobierno central, encabezado por Santana, pero que es cuando, ahí en San Jacinto, que es cuando él cuenta que estaba muy cansado y decide dormirse la siesta cuando tiene al enemigo a 800 metros. Ok. Y entonces cuando se despierta, ya le habían caído encima los norteamericanos, entre ellos que estaban al mando de Samuel Houston. Entonces, esa sí es su responsabilidad, pero no se dejó comprar, ni vendió, ni nada. Simplemente. Entonces, este asunto de la venta, porque yo... Del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Sí. Pero aquí es el Tratado de Velasco, en este caso, que es donde él se compromete a que el gobierno mexicano reconozca la independencia. No surtió efecto, lo liberaron y ya, pero los tejanos ya no fueron molestados, porque tampoco el gobierno tenía tantos recursos de mandar tropas hasta allá. ¿Y por qué en general se piensa que no solo la vendió, sino que la vendió mal, que además de todo le dieron quintilla por el territorio y me estás diciendo que no es cierto? Pero es que aquí hay una confusión, porque Texas se independizó de México y 10 años después o algo así se anexó a Estados Unidos. Pero estamos hablando de otros territorios. Bueno, ahí te va. Entonces, ese primero no es vendepatrias, no se le puede achacar más que una responsabilidad militar por burro. Ser huevón y dormir. Exactamente, a Santana. Sí. Luego, exactamente, en ese momento nace la República de Texas, que va a ser independiente 9 años, y en 1845 es cuando hacen el plebiscito para ver si se unen a Estados Unidos o no. Y deciden que sí se unen y eso tensa las relaciones. Empieza la guerra entre México y Estados Unidos porque los norteamericanos querían más territorio hacia el sur y por un pretexto X, finalmente empieza la guerra. Y ahí Santana nuevamente empezó siendo presidente, pero a las pocas semanas ya no lo era. Era el comandante en jefe de una parte del ejército. Fue a combatirlos ahí entre Monterrey y Saltillo, en lo que es la batalla de la Angostura. Estuvo a punto de ganar y de último minuto se retira. O sea, igual, muy mal militar, muchas divisiones internas en el ejército y al final pierde la guerra México. Ya cuando se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo por los cuales México cede 2.400.000 kilómetros cuadrados a cambio de 15 millones de pesos, eso ya Santana no tuvo nada que ver. Ya estaba en el exilio, de hecho. Quien lo firma es uno de los hombres presidentes más honestos de esa época, José Joaquín Herrera. No le quedó otra. Y es que exacto, ¿quién? Ese güey nunca había oído de José Joaquín Herrera. Un político de la época. Él fue el que, como presidente, y que el Congreso avaló, es el que firma los tratados de Guadalupe Hidalgo. Oye, pero ¿por qué le cuelgan entonces el San Benito, la historia oficial a Santana? Porque es muy fácil exactamente plantearlo así. El vendepatrias, él fue un vicepresidente, México fue un caos durante la época santanista y vendió el territorio. Entonces tampoco esos 2 millones, él ni siquiera vio el cheque, él ya había oído porque obviamente fue detestado, nada. Fue otra administración, otro gobierno.
Y entonces Santana, héroe o villano, maestro. Entonces, y la última, 1853. Los Estados Unidos quieren el territorio de la Mesilla, que son, si es un territorio como 100,000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Y entonces, ahí sí le dicen a Santana, es la última presidencia de Santana, si no nos vendes este territorio, vamos a invadir otra vez. Y entonces se dice que Santana ahí sí tuvo que pagar para evitar una guerra, porque México no estaba ya ni preparado ni tenía las armas. Ese es el único que sí podríamos decir que siendo presidente, vendió territorio. Ahí sí. Obligado por las circunstancias y todo, pero sí lo vendió. Y además... Pero, o vender o entrar a otra guerra contra Estados Unidos. Exactamente. Pues el plata o plomo, ¿no? O sea, ¿qué quieres? Me lo vas a dar porque me lo vas a dar. Entonces, ¿el análisis de este hombre es un villano o no? No, yo creo que es un político inconsistente, veleidoso, no le gustaba gobernar. Cuando tú sumas el tiempo efectivo que gobernó en esos 11 periodos, son 6 años. Nada más. Puta, qué desmadre era México para que haya tenido... esa es la otra. O sea, la clase política era el reflejo de lo que él era. Lo llevaban, lo traían, lo vitupereaban, lo rechazaban, otra vez lo traían, así 11 veces. Okay. Entonces realmente, y no fue ni sanguinario, era abusivo, era un burlador, si le recomendaba a Guillermo Prieto, no le presten al presidente porque no se los va a regresar, era el típico que se endeudaba. Sí, no, o sea, totalmente muy a la mexicana, digamos. ¿Y qué pedo con su pierna? Esa la pierde en 1838 durante la Guerra de los Pasteles. Y fíjate, lo veleidoso que era que unos años después guarda los restos de su pierna, me imagino que le embalsamaron, y luego organiza un funeral de Estado 4 años después de que la había perdido. Sí. Ok. Qué tipo tan engreído. Oraciones fúnebres, discursos por aquí, discursos por allá, una banda tocando, y la entierran en el Panteón de Santa Paula, que estaba ahí por Avenida Reforma Norte, por la Ronda. ¿Y cómo murió? ¿Cómo acabó la vida de Santana? En 1876 regresa del exilio, le permite regresar el Lerdo de Tejada, porque el presidente Lerdo de Tejada, porque habían sido vecinos en Jalapa. Y hay una casa en el centro, pues ahí triste, dicen que su mujer contrataba gente para que llegaran, señor general, queremos que vuelva a gobernar, porque no podía sin todo el aplauso, el reconocimiento, que le dijeran, oye, te queremos porque tú fuiste el mejor de todos. Y pues ya murió de muy avanzada edad en 1876. Con paleros. Con paleros contratados por la esposa. Exactamente. Ok. Bueno, maestro, qué bárbaro. Pero nos faltan villanos. Sí, nos faltan villanos. ¿Qué nos falta hasta acá? No sé, nos faltan muchísimos. Mira, tenemos que hablar de Huerta y por ejemplo, y ver si eran villanos, porque todos fueron unos hijos de la chingada. Carranza, Obregón, Calles, o sea, desde luego Huerta, pero ahí es donde tenemos que entrar a ver, y hay muchos nombres por ejemplo, Rodolfo Fierro, uno de los hombres de Villa, era un verdaderamente hijo de la chingada. Él sí era un villano, y hay otros más por ahí. Pues era el que ejecutaba las órdenes del general, ¿no? Exacto, y también es muy interesante el asunto de lo que decías de Villa. Villa pues, sí fue muy criminal. Pero sí, era un gavillero, ¿no? Pero también tiene había sido bandolero, pero deja tú eso que robara reses. Ya enloquece muy violentamente después de que es derrotado por Obregón. Pero eso te digo, si quieren más adelante organizamos una segunda ronda de villanos. Va a tener que ser, porque nos faltan muchísimos. Sí, y se nos acabó el tiempo ya, carajo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que estas pláticas contigo, mi querido Alejandro Rosa, son tan extensas y tan específicas y que nos hacen entender. A mí me acabas de cambiar la percepción de todos los personajes de los que hemos hablado el día de hoy. Pero también. Sí va a haber que hacer una segunda parte de villanos, yo creo. A ver cuándo tienes más tiempo para regalarnos, mi querido maestro, porque ha estado buenísimo. Con todo gusto. Y yo creo que yo siempre lo recomiendo. No saquemos de contexto a los personajes. Si tú quieres traer, por ejemplo, o tratar de explicar a Villa, Carranza, Juárez, con los valores políticos de hoy, todos salen reprobados, todos hubieran perseguido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, claro, pues eran otro momento, y realmente si tenías que utilizar el gatillo, lo ibas a utilizar. Y aún así, creo que, por ejemplo, nuestro país no estaría en el top 10 de las naciones con mejores villanos. Okay. Yo creo que Alemania o Rusia, o sea, claro, aquí el Reino Unido. Aquí hasta eso hemos sido bastante tranquilones.
en términos de ese es otro. villanía. Ese es otro, villanos del mundo, güey. O sea, es que hay mucho de esto. Y además, conocer las historias de estos personajes yo creo que es harto interesante. Pero ahora sí, nos vamos a tener que despedir de ti, mi querido maestro. Se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por haber venido otra vez a jugar a la corneta Estuvo extendida. interesantísimo. Sí. ¿Quieres dar tus redes, invitar a tus eventos, hablar de tus libros? ¿Qué quieres, maestro? Pues miren, yo los invito nada más a que me sigan en tanto Twitter como Instagram, es la misma cuenta, @ARR1910. @ARR1910, y ahí tengo una charla con cena incluida todos los meses, una vez al mes. Ahí me pueden ver. Viene ahora para el 17 de noviembre. Se llama 5 locos en la revolución. Ok, yo quiero ir a una de esas. Yo también. Pues cuando voy a vengan, acompañar. con todo gusto, 5 de noviembre será, 17 de noviembre, 5 locos en la revolución, que es un acercamiento, como aquellas películas, ¿se acuerdan de 5 locos en Las Vegas? Ajá, exacto. Pues aquí son los 5 principales caudillos de la revolución. ¿Y por qué me refiero a ellos como locos? Pero bueno, una vez al mes, y ahí pueden verlo en mis redes. Ahí siempre pongo la invitación para quien quiera asistir. Pues Muchísimas ahí nos veremos gracias. próximamente. Alejandro Gracias, Rosas. maestro, de verdad, por abrirnos los ojos. Sí. Les mando un abrazo. Igualmente. Gracias Nos a vemos ustedes. pronto. Y mientras tanto, chinguen a su madre los héroes que nos dieron patria. Muchos de Bueno, ellos. algunos que de la ellos, chinguen. algunos de ellos. Bueno. La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. Si tu vicio ya era la corneta extendida, será tu perdición. Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate en nuestra posilga digital. Cada semana el tema más duro, Y el más actual que nos dé la gana abordar. sin censura, Sin tapujos. sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.